Primera Hora presentamos altos en el tratamiento absorben la economía de pacientes con insuficiencia renal. Al rojo vivo controversia entre ministro de Seguridad y fiscal de Derechos Humanos. Empresarios se quejan que la imposición de más cargas tributarias son un factor que desalienta la inversión. Las informaciones a continuación en 11 Noticias, Primera Hora. Vamos a iniciar el noticiero, ya tendremos las primeras planas, pero vamos primero con información policial judicial de Tegucigalpa con Giovanni Villalobos. En el barrio El Guanacaste de Tegucigalpa murió violentamente Rafael Humberto Murillo Pineda. Wilmer Antonio Rugama y Jairo Ramiro Rivera fueron capturados por robo, portación ilegal de armas y privación injusta de la libertad. Por estafa continuada en contra de Leonel Hernández fue capturada Karina Moncada Rubí. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y ahora la información judicial policial de la zona norte del país. En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo del joven Manuel García Canales en un basurero ubicado en el sector del Carmen de San Pedro Sula. El cuerpo presentaba varios impactos de bala. En el lugar no se encontraron casquillos, por lo que se presume que le quitaron la vida en otro lugar. Supuestamente por robarle sus pertenencias, fue asesinado el joven Jorge Abraham Portillo de 19 años en la 33 calle de la colonia La Unión de San Pedro Sula, quien se dirigía hacia su trabajo donde se desempeñaba como mesero. Según información brindada por testigos, el joven fue atacado a disparos por dos individuos que se conducían en una motocicleta. La unidad de asalto de la DNIC decomisó en el sector de la Vía Olímpica un cargamento de artículos para el hogar valorado en más de 85.000 lempiras, que había sido robado por 4 individuos encapuchados que interceptaron el vehículo en la colonia Montefresco de San Pedro Sula. Al menos 30 mediante operativos han sido robadas en diferentes puntos de la ciudad. Fueron recuperadas mediante operativo realizado por las autoridades, quienes aseguraron que algunas de ellas eran utilizadas para cometer hechos delictivos y otras presentaban irregularidades. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y la policía capturó en las últimas horas a 2 individuos que están acusados de violar y de asesinar a una jovencita. Las autoridades de la DNIC capturaron a Marvin Samuel Araujo y Disan Manaén Maradiaga, acusados del asesinato de la menor Katy Daniela Salgado de 17 años, quien fue ultrajada y luego enterrada en la aldea Loma Alta, Santa Lucía, Francisco Morazán. Fueron capturados, ¿verdad?, por cometer un femicidio, pues, y que se dicen que los femicidios es otro que no se investiga. Claro que se investiga, se trabaja, lo que pasa es que hay casos que no tienen la connotación que debería darse. Para la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional, aparte si bien es cierto de combatir la impunidad, se debe seguir con otras investigaciones. Si bien es cierto, en este momento podemos felicitar porque han logrado una captura, también pedirles que pongan más empeño en lograr salir adelante con tanto delito que hay en nuestro país. Las dirigentes de los derechos de las mujeres esperan que se siga con la misma intensidad en el trabajo para esclarecer los femicidios y que estos se judicialicen. Esta chiquita tenía 17 años, estaba haciendo la práctica en su colegio, una muchachita sana absolutamente que de pronto desapareció de su casa y la encontraron en esas condiciones. Según datos de la Fiscalía de la Mujer, en lo que va del año ha habido 140 femicidios, el año anterior se registraron 385 y Tegucigalpa ocupa el primer lugar en estos delitos y le sigue San Pedro Sula. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En los últimos días se ha generado un serio conflicto y particularmente a nivel de medios de comunicación entre el ministro de Seguridad y la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, por aparentes acciones de la policía que dice la fiscal Sandra Ponce no son del todo correctas. Sin embargo, el ministro de Seguridad ha dicho que lo que quiere Sandra Ponce es ganarse un premio internacional a costa de mal informar acerca del trabajo policial. El fiscal general del Estado y la Fiscalía en pleno investigará esta situación. Una investigación por una supuesta campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía de Derechos Humanos se iniciará luego de la confrontación entre autoridades de seguridad y de la Fiscalía de Derechos Humanos por la muerte de 7 mareros en San Pedro Sula.
Que he pedido a la directora de fiscales, a la abogada Danelia Ferrera, que se aperture la investigación por estos hechos en aras de determinar quién estaría detrás de esta campaña de odio. Respecto a las insinuaciones que el trabajo de la fiscal Sandra Ponce obedece a la pretensión de lograr un premio en materia de derechos humanos, la funcionaria respondió que de ganarlo lo rechazaría porque ese no es su objetivo. La realidad es que la única compensación que yo pretendo recibir por el ejercicio de mi trabajo es el salario que corresponde a mi función. No estoy interesada en el Premio Nacional de Derechos Humanos. El ministro de Seguridad respondió que sus actuaciones al frente de la institución no son en base a aspiraciones políticas, como lo dejó entrever la fiscal Ponce. Yo juré ante la Constitución defender y aplicar las leyes del país. Y eso es lo que me ha garantizado siempre mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Aunque ha habido fricciones entre estas dos entidades, se seguirá dando seguridad a los fiscales, según la ministra de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Vamos a San Pedro Sula con Judith Reyes. Pobladores de Omoa y de Potreríos piden el apoyo gubernamental para construcción de bordos de contención en esta temporada lluviosa y evitar inundaciones que dejan graves pérdidas en el sector agrícola de estas localidades. Millonarias pérdidas en el sector agrícola se podrían registrar en la temporada lluviosa por la lentitud en la reparación de bordos de contención en los ríos del municipio de Omoa. Y esto es una preocupación para todos porque se siembra el maíz o el frijol o cualquier tipo de grano y vienen las fuertes embravecidas del río Motagua y se las lleva. Y es que no solo Omoa tiene ese mismo problema, también el municipio de Potreríos, porque con las tormentas que se avecinan, las pérdidas en los cultivos serán cuantiosas. No hemos tenido alguna muestra de ayuda del gobierno central. Esperamos que a partir de junio para allá el gobierno se identifique con cada uno de los municipios del valle. Potreríos está ubicado en las zonas bajas del departamento de Cortés, que no solo afecta a los cultivos, sino que condena a unas 520 familias de los barrios Morazán, Cabañas, El Pedregal y Suyapa a huir de sus viviendas en cada temporada lluviosa a consecuencia de las inundaciones. Para 11 Noticias, Judith Reyes. Diana Escalante nos informa a plena luz del día un asalto a un carro de valores. A plena luz del día asaltaron un camión protector de valores frente a una agencia bancaria en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa, llevándose todo el dinero recaudado durante el día en el banco. El saldo es de 3 heridos. La información que hemos recuperado hasta el momento nos dicen que son tres delincuentes, 2 de ellos uniformados como policías en una moto color blanca y una persona pues de civil. Hasta el momento tenemos que hirieron uno de los guardias de Proval y a la persona pues que carga las bolsas de valores. Lo que no se explica a la policía es por qué minutos después de perpetrarse el asalto, el camión huyó del lugar de los hechos, sin esperar a los agentes de investigación especial para tomar huellas. Ya hemos reportado a la superioridad y están coordinando por ver los protocolos que tienen estas empresas, para ver por qué, porque ya habíamos llamado a lo que es el Departamento de Investigación Criminal para que se hiciera parte presente a la gente de asalto. Pero ya se está coordinando con la empresa para ver cuál fue el motivo que se llevaron el vehículo. Varias motorizadas se desplazaron en la búsqueda de los hechores del asalto. Uno de los supuestos delincuentes resultó herido, pero aún así huyó de la zona junto a los otros ladrones. Para 11 Noticias, Diana Escalante. Y antes de ir a la pausa, le cuento ahora sí cómo amanece Centroamérica y México, las noticias que ocupan los espacios de primera plana en los diarios más influyentes de la región. En Honduras Diario Tiempo sigue el pique. La ministra de Derechos Humanos entra en escena en defensa de la fiscal especial, mientras Óscar Álvarez dice que ella se adelantó a suponer que los policías son culpables. Cuando se dirigía a su trabajo, sujetos desconocidos atacaron a balazos al mesero Jorge Portillo, de 19 años, que residía en San Pedro Sula. El diario de hoy: en El Salvador chocan Asamblea y Corte Suprema a raíz de una reforma aprobada por los diputados para que la Sala de lo Constitucional emita resoluciones con el voto unánime de los 5 magistrados. Insumos agrícolas suben de precio. Seguimos con las informaciones en 11 Noticias. Primera hora. La empresa Aguas de San Pedro, sus trabajadores
están paralizando labores porque denuncian incumplimiento del contrato colectivo. Empleados de Aguas de San Pedro paralizaron labores exigiendo el cumplimiento al contrato colectivo, en especial una acta que se firmó desde octubre del año pasado que contiene los acuerdos salariales de los trabajadores y donde hasta la fecha la empresa no ha cumplido. Y específicamente también en una acta especial que se firmó el año pasado en el mes de octubre, donde contenía los acuerdos salariales para todos los trabajadores. Y el incumplimiento a eso es la que nos ha obligado a poder llegar a esta instancia de suspender las labores en la empresa. En el plantón los trabajadores manifestaron que en vista de la negativa de Aguas de San Pedro de cumplir con lo acordado y que a pesar que han llevado el caso hasta la Secretaría del Trabajo ya han agotado las instancias, por lo que determinaron tomar dicha acción. Varios meses de estar reclamando, se han agotado las instancias y aún no quieren ceder. Pero nosotros estamos conscientes de nuestra lucha y vamos a seguir adelante. Los empleados aseguraron que continuarán con este tipo de medidas hasta obtener una respuesta positiva por parte de la patronal de dicha concesionaria. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y la dirigencia magisterial le dio al gobierno un nuevo ultimátum para resolver la problemática educativa. La dirigencia magisterial nuevamente ha dado un ultimátum al gobierno para lograr un acuerdo respecto a la problemática educativa. Los docentes advierten que de no lograr avances, este viernes podrían retirarse de la mesa del diálogo. No hay avance y el gobierno dice que es un diálogo global y simultáneo. Cuando nos dice eso es que no hay nada entonces de lo que hemos acordado preliminarmente del INPREMA con lo del estatuto. Las autoridades educativas no comparten la posición de la dirigencia magisterial, aseguran que hay avances significativos desde que se retomó el diálogo entre las partes. Lo único que el gobierno está pretendiendo es arreglar el problema no para 2 meses, sino de una vez por todas, que para convocar a asambleas o convocar a paros hay que seguir los procedimientos establecidos. Las acciones anunciadas por los maestros de media a partir de este viernes han quedado suspendidas por el momento según determinación de la dirigencia magisterial. Sin embargo, han advertido que podrían abandonar la mesa del diálogo de no lograrse avances significativos en la reunión programada para este viernes. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.